Bueno, empiezo ya, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a poder presenciar pues este webinario que vamos a hacer entre dos empresas, entre Circontrol y Vagindauto, muy relacionado a todo lo que sería la transformación que tienen que tener el taller pues para prever todo lo relacionado con el vehículo eléctrico y también el impacto que puede llegar a tener como acelerador pues el próximo plan MOVES 3. El contenido del webinario serán dos partes, en la cual en la parte inicial, pues desde Circontrol nos centraremos más en lo que es la infraestructura y en la segunda parte, pues Vagindauto nos cogerá el relevo y hablará también de todas las particularidades a las cuales tiene que adaptarse el taller para que en un momento determinado pues tenga en cuenta pues todas las modificaciones que le puede llegar a suponer el tratar vehículos eléctricos, aparte de los vehículos de combustión que hasta ahora ya trataba. A ver, sin más dilación, voy a empezar ya. Empezamos la primera parte, será Circontrol, durará aproximadamente 40 minutos. También creo que se os ha hecho llegar un formulario para que nos podáis llegar a formular preguntas, porque somos conscientes de que este tema pues, ha levantado bastante expectación. Y bueno, pues a la finalización del webinario, de aquí a 1 hora y 20 aproximadamente, pues trataremos entre Xavi y yo de responderla como buenamente podamos. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Comentaros de que empezaremos, aunque está aquí al revés de lo que es el programa, por el bloque de infraestructura de recarga. Y a mí lo que me gustaría empezar de inicio, como siempre más o menos hacemos en esta clase de webinarios, es pues hacer una pequeña presentación de quiénes somos como Circontrol y qué es a lo que nos dedicamos. A ver, comentar que Circontrol es una empresa pues, que tiene su sede pues, en Vila de Cabals, que está muy cerquita de lo que sería Barcelona, que cuenta ya pues, con 210 empleados, de los cuales el 50% pues, son ingenieros y que reinvierte en I+D más del 12% de la facturación, ¿no? Se puede decir. Movemos actualmente una cifra de negocio de 40 millones de euros y entre el 80 y el 85% de nuestras ventas pues, son fuera de España. Comentar que la actividad de nuestra empresa, aunque inicialmente era relacionada pues, a sistemas de control de accesos, a sistemas de protección de incendio y a sistemas de guiado de parking, pues en 2008 empezamos una división orientada a fabricar cargadores eléctricos, en principio cargadores eléctricos en tecnología C, y ya en 2010 tuvimos el primer prototipo de cargador DC. Y ahora lo que podríamos decir es que tanto la fabricación de cargadores AC como la fabricación de cargadores DC, pues ahora mismo pues aglutinarían lo que sería el 80 al 90% de nuestra actividad, ahora mismo de Fabril, y que estamos teniendo crecimientos bastante importantes porque podríamos decir que ahora mismo pues somos el fabricante nacional que más que cubre, el único que cubre ahora mismo todas las gamas y el que más pues, puede ahora mismo estar facturando en entornos de fabricación de puntos de recarga. Comentar que a día de hoy estamos presentes en más de 60 países y que pues ahora mismo pues, puede rondar los 100.000 puntos de recarga C los que habremos instalado y más o menos pues, entre 3.500 y 4.000 cargadores de C que ya hemos implantado desde hace pues, 7-8 años. Lo que sería el pues serían más de 600 y ahora mismo pues tendríamos un sistema de guiado de plazas pues, que ahora mismo pues estaría dando cobertura a cerca de medio millón de plazas. Comentar ya la realidad que nos atañe en esta charla, ¿no? Que sería pues por qué es el momento en el que el taller pues tiene que prestar más atención a la hora de electrificarse, ¿no? De adaptarse al vehículo eléctrico. Estos serían noticias que hemos recogido en los últimos 6 meses, en los cuales pues, se recoge pues, la necesidad de que los talleres tendrán que tener una zona especial gordonada para reparar coches eléctricos, eh, el hecho de que cómo puede llegar a la llegada del vehículo eléctrico a afectar a los talleres actuales y luego pues, cómo se tendrían que adaptar pues, en cada uno de los talleres para contemplar la llegada del vehículo eléctrico. Comentar que el contenido de la presentación va a ser bastante práctico y después pues, pondremos un ejemplo para que vosotros tengáis en cuenta pues, qué ha podido costar la infraestructura y el sistema de gestión que se ha implantado en un taller pues, que recientemente se ha adecuado a lo que sería a la implantación del vehículo eléctrico. Comentaros que es importante poner en valor
pues que ahora mismo actualmente hay disponible dos planes, el plan MOVES 2020, que hubo un pequeño remanente que no se gastó y que se ha podido lanzar en aquellas comunidades en las cuales había habido más demanda de vehículo eléctrico. Es decir, hay todavía ayudas del plan MOVES 2020 que se pueden llegar a solicitar, principalmente para empresas, y que ya desde un inicio, pues los particulares ya se pueden acoger al plan MOVES 3. El plan MOVES 3, lo mismo que pasó con el plan MOVES de 2020, es un plan que han lanzado en cada comunidad autónoma pues, las agencias de energía o los departamentos relacionados a dirección industrial, a seguridad industrial, para que puedan tener todos aquellos beneficiarios que cumplan en principio los requisitos. Lo que sería un taller, pues estaríamos hablando en muchos casos pues de una empresa privada en el cual pues tendrían que hacer, como si dijéramos, una reforma que puede ser de una potencia inferior o superior a los 50 kilovatios, en función de si en un momento determinado la potencia es superior o inferior a los 50 kilovatios, cambia la intensidad de ayuda. Es importante que vosotros lo sepáis y que en principio pueden ser receptores de esta ayuda cualquiera autónomo, que aquí en muchos casos pues muchos propietarios de taller son autónomos, o cualquier persona física en un momento determinado por poner una infraestructura de recarga de menos de 7 kilovatios y siempre y cuando pues cumpla, como si dijéramos, o que no entre en conflicto con el reglamento minimis de otras ayudas que se hayan podido pues situar. Hay un límite máximo de solicitud de cantidad por expediente, por empresa, porque estamos hablando de que por destinatario pues no se podrán llegar a destinar más de 2,5 millones de euros en infraestructura de recarga o en coches y más de 800.000 euros por expediente. Comentar que, a ver, para llegar al punto en el cual estamos ahora mismo en 2021, ya se ha transcurrido o se ha recorrido muchos años en los cuales todavía esto no se palpaba como lo que es un negocio. Ya podemos decir que a día de hoy el porcentaje de vehículos eléctricos o híbridos enchufables que se matriculan, incluso en España, podríamos estar hablando de alrededor de un 5%. Es una realidad que el coste de las baterías está disminuyendo, con lo cual el hecho de que se subvencionen los vehículos eléctricos cada vez es menos importante. Es una realidad también de que cada vez hay más infraestructura, tanto pública como privada, y también pues hay que constatar que todos los gobiernos o los organismos públicos relacionados, y aquí hablamos tanto de los municipales como de los autonómicos como de los estatales, pues están emprendiendo políticas de desarrollo en energía limpia muy respaldadas por los fondos del Next Generation que poco a poco pues empezarán a llegar. También otro hecho constatable es de que, a ver, porque aquí en España hay una obligatoriedad en todo proyecto de obra nueva que tenga un número de plazas en ubicar al menos un punto de recarga por cada 40 plazas, pero lo que indican un poco como recomendación desde Europa es que todos los edificios en 2035 deberían de estar equipados con infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, que también en un momento determinado pues todas las autopistas deberían de tener un cargador cada una cantidad determinada de kilómetros, que estamos hablando de cada X kilómetros, y que en principio el objetivo que hay, según la ley europea, es que una de cada 5 plazas de cualquier parking se ubique pues, con un cargador. Estamos hablando de un 20%. Es decir, que estamos todavía bastante lejos en las exigencias que hacemos en este país de lo que ahora mismo se reclama en Europa. Importante también, y esta es una parte que después Bajindauto remarcará y pondrá más énfasis, de que cuando hablamos de vehículos con un cierto motor eléctrico, podemos hablar de tres entornos de vehículos. Hablamos del vehículo híbrido no enchufable, el HEV, hablamos del vehículo híbrido enchufable y hablamos del vehículo eléctrico puro. Cuando hablamos del vehículo híbrido, tiene los dos motores. Tiene por un lado un motor eléctrico y tiene por otro lado pues, un motor de combustión. Cuando hablamos de un vehículo eléctrico puro, solamente tendría motor eléctrico que en un momento determinado, pues también, de alguna forma, en los tres casos, pues también está vinculado al hecho de que pueda llegar a utilizar el freno regenerativo pues, para en un momento determinado poder llegar a cargar las baterías. Es importante poner también en relieve pues, el hecho de que, a ver, sí que es cierto y se ha hablado mucho y después en la presentación posterior, Bajindauto se extenderá mucho más, de que hay unos costes de mantenimiento de los coches que son diferentes en el eléctrico que en el de combustión, pero yo pongo en énfasis de que también hay muchos elementos comunes. Si hablamos de neumáticos, amortiguadores, pastillas de freno, carrocería, que son comunes en ambos vehículos y que siempre van a ser susceptibles de tanto de la reparación como de un mantenimiento.
Aquí, pues me gustaría ver una proyección de cómo se ha evolucionado en los últimos años, tanto en Europa como en el mundo, como incluso en España, para poder poner en valor en un momento determinado, pues, en qué situación estamos ahora mismo a nivel de matriculación de nuevos vehículos eléctricos. Podríamos decir que en 2020, pues, se llegó a un objetivo de 33.000 unidades de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en España y que en este año el objetivo es llegar a 50-60.000. Estamos en unos años en los que durante los próximos años prácticamente se pretende doblar año tras año. A nivel de lo que sería infraestructura de recarga, podemos decir pues, que el año pasado pues, quizás se implantaron en España pues, unos 20.000 cargadores y el objetivo, pues, perdona, 5.000 cargadores porque veníamos de un fondo de 15.000, tanto cargadores de acceso público, estamos refiriéndonos, y el objetivo es de que pues, seamos capaces de crecer este año hasta 35.000, es decir, prácticamente doblar. Somos conscientes de que es complejo, de que no solamente depende de que haya cargadores disponibles, sino también es complejo de que en algunos casos, cuando estamos hablando de cargadores de acceso público, pues las trabas burocráticas o el proceso burocrático para solicitar no solamente el cargador, sino sobre todo y principalmente el aumento de potencia una nueva acometida a la compañía eléctrica, pues en este país no son inmediatos. Lo que sí que podemos poner en relieve es que el hecho de que, a ver, se espera de que en Europa en 2025 pues sean necesarios al menos 1,3 millones de cargadores, lo cual estamos hablando de que es una auténtica barbaridad y que en 2030 pues estamos hablando de casi cerca de 3 millones. Si vemos la cantidad de cargadores que ahora mismo habría implantada, que estamos hablando de unos 530.000 en toda Europa, vemos pues que está prácticamente todo por hacer. ¿Eh? Otro tema también de relevancia es el hecho de que, a ver, aquí los fabricantes de los coches son fundamentales porque estamos ahora mismo en 2021 y ya se ha podido ver desde el año pasado cómo año tras año también prácticamente se ha aumentado en un 50, en un 60% el número de modelos, tanto de vehículos eléctricos como de vehículos híbridos enchufables que hay disponibles en el mercado. Como muchos de vosotros sabéis, ya ha habido varios fabricantes que han anunciado pues, que para el 2023 o 2025 van a dejar de sacar vehículos nuevos al mercado que no sean o bien eléctricos o bien híbridos enchufables. Y lo que nosotros podemos poner en valor es que en los últimos 10 años se ha visto un gran progreso en el conocimiento de las baterías. Estamos hablando de que en 2010 las capacidades de las baterías de los vehículos que se producían eran alrededor de 15 y 16 kilovatios hora y ahora estaríamos hablando de que en 2020 pues, la capacidad de estas baterías estaría entre 70 y 100 kilovatios hora. También por poner en relevancia, pues las ventas de vehículos eléctricos, cómo han ido evolucionando en 2021, vemos pues que estamos yendo muy por encima de lo que habíamos tenido otros años, es decir, muy por encima. Prácticamente en 2020 pues se creció a un 100%, es decir, se tuvo un crecimiento pues bastante importante. Prácticamente este crecimiento es posible que también se vea reflejado este año. Eh, el año pasado conseguimos una cifra récord de matriculación de vehículos eléctricos y híbridos enchufables durante el mes de diciembre, también muy condicionado porque estos meses fueron los que hubo disponibilidad de ayudas y este año pues el objetivo que vemos que estamos consiguiendo mantener es mantenernos pues, con una cifra de prácticamente 6 matriculaciones, 6.000 vehículos matriculados pues mes tras mes. Aquí, un tema que siempre nos preguntan en todas las charlas es ¿qué tiempo de carga tendría un vehículo eléctrico? Como estáis viendo, cada vez las baterías están teniendo más capacidad, pero además la velocidad de carga depende de muchos otros factores que no simplemente la batería. Es decir, pues depende también de la potencia máxima de carga del vehículo, depende de la tensión de la batería. No es lo mismo que tengamos una batería de 500 voltios, una batería de 1.000 voltios. Depende también de la temperatura de esta batería, también del estado de carga en el cual se encuentra. No es lo mismo cuando estás cargando cuando está prácticamente vacía que cuando está a un 80 o 90%, que lógicamente carga mucho menos y depende también de la potencia máxima que pueda haber de salida desde el propio cargador. Nosotros, en esta comparativa, siempre tratamos de ubicar los distintos productos que tenemos, tanto en carga C como carga DC, para lanzar un reto que es de cuánto tiempo tardaríamos en llegar a cargar 100 kilómetros de autonomía.
Si buscásemos 100 kilómetros de autonomía con un cargador doméstico de 3,7 kilovatios, pues tardaríamos cerca en 10 minutos solamente podríamos llegar a cargar o tener autonomía suficiente para 3,7 kilómetros. Y si estuviéramos hablando del Raptor 150 kilovatios, pues estaríamos hablando de que en 10 minutos podemos llegar a cargar la energía que necesitamos para recorrer 150 kilómetros. También que sepáis que ha habido una evolución en los años de los distintos modelos de vehículos, en este caso utilitarios, que hay en el mercado, que son los que más pues van a utilizar los propios talleres, y comentar que inicialmente, hace 5 o 6 años, se sabía en aquel momento pues, vehículos eléctricos que utilizaban cargadores AC, pues monofásico o trifásico, y que poco a poco va habiendo una tendencia de mercado que está yendo a utilizar cargador monofásico hasta 7,2 kilovatios y cargador pues en AC y cargador y después ya carga continua pues en CCS 80, en CCS 150 kilovatios, en CCS hasta 250 kilovatios. Ya hay coches como el Tesla Model 3 o el Porsche Taycan que ya tienen un perfil de curva de carga que ellos están preparados a soportar intensidades de carga por encima de los 200 o 250 kilovatios. Por eso, pues uno de los retos que tenemos como Field Control es desarrollar incluso cargadores de más potencia, ¿no? Estamos ahora mismo pues, en desarrollos de cargadores de hasta 350 kilovatios porque el mercado cada vez nos lo pide más. Lógicamente, estas potencias están bastante, en principio, alejadas de los talleres. O bien trifásica o como mucho un cargador de DC a 25 kilovatios puede ser más que suficiente para evitar hacer un gran aumento de potencia que lo que podríamos llegar a hacer. Aquí tenéis un ejemplo de perfiles de curva de carga de distintos modelos de vehículos. Como veis, ningún vehículo carga igual ni en AC ni en DC. Incluso el mismo modelo de vehículo con el tiempo, las distintas versiones, todos tienen un perfil de curva de carga distinta. Y después también es importante de que, en principio, los cargadores, pues la primera premisa más importante es de que siempre deben de asegurar la seguridad en el proceso de carga y garantizar el mayor ciclo de vida de la batería. Los coches eléctricos pues tienen un elemento muy importante que, como sabéis, son las baterías y en principio pues el coche pues debe de preocuparse para que el ciclo de vida de la batería pues se mantenga cuanto más tiempo mejor en muchos casos. Aquí sería un ejemplo de un mismo vehículo que podría cargar tanto en carga C como en carga DC. En el caso de utilizar carga C, pues dentro del vehículo habría lo que llamamos un onboard charging, que sería pues, un transformador de corriente alterna, corriente continua, que permitiría cargar la batería en corriente continua. Y en el caso de un cargador DC, pues lo que estaríamos directamente es cargando directamente la batería, con lo cual no nos encontraríamos un elemento de un circuito de potencia. Esto es bastante importante porque los coches eléctricos, también es importante que lo sepáis, pues no, en algunos casos requieren de unas condiciones eléctricas bastante perfectas a la hora de asegurar la recarga y por otro lado también son elementos que pueden llegar a utilizar pues algún tipo bueno, de corrientes de fuga, tanto en alterna como en continua, que pueden en un momento determinado perjudicar la calidad de la red. Con lo cual, una de las cosas que se detalla en la ITC BT52 es que cuando se instala una instalación hay más de 4 o 5 cargadores, es conveniente poner filtros. A partir de aquí, pues bueno, simplemente de una forma muy resumida os indicaría pues cuál sería en un momento determinado el esquema clásico de una instalación eléctrica, que básicamente pues tiene 4 elementos. El primero sería el cuadro general de protección y medida, donde se ubican las protecciones eléctricas que tiene que tener un cargador. Entendamos que cada cargador o incluso cada conector que pueda haber en un cargador requiere de que tiene que tener su propio automático y su propio diferencial independientes a cualquier otro circuito eléctrico que haya en la propia instalación. Posteriormente tenemos que tener un segundo elemento, que es la instalación de enlace, que se dimensionará pues, con la sección de cable necesaria para llegar a dar el cargador. Por otro lado estaría pues, el cargador, que puede ser un cargador con conector o con cable o con manguera de carga, que tendrá la sección de potencia pues, adecuada para llegar a cargar el vehículo eléctrico. Y por últimamente pues, estaría el cable, que el cable puede estar en el propio cargador o puede estar pues, ajeno al cargador. Lo que recomendaríamos en muchos casos es que de cara a un taller, como no sabes qué vehículo eléctrico se puede llegar a reparar, pues es bueno que quizás pues, tengáis pues, cargadores con conector que en un momento determinado puedas llegar a cargar el vehículo pues, con el conector que en el momento determinado requiera. Actualmente, pues podríamos decir que los vehículos asiáticos inicialmente empezaron con el conector tipo 1 o Yasaki, los coches europeos pues con el conector tipo 2, pero ya existe una cierta o
uniformidad en los conectores que ahora mismo se están promoviendo, porque los propios coches, incluso asiáticos, cuando los venden en Europa ya están poniendo el conector tipo 2. También es importante que sepáis un dato. Cuando una instalación se pone un cargador y hay veces que no funciona, que puede ser, en un momento no funciona la primera, tenéis que entender que siempre el último elemento que autoriza la carga en el propio vehículo es el propio cargador, es el propio vehículo, perdona. Es decir, el cargador no deja de ser que es como si dijéramos un interruptor, que en el caso de que haya buena comunicación con el vehículo, si el vehículo le autoriza, pues activa un contactor, un relé de potencia para dar tensión al vehículo eléctrico. Pero el que en un momento determinado determina que hay las condiciones óptimas o idóneas para empezar un proceso de carga, siempre sería el propio vehículo. ¿Eh? Importante que tengáis en cuenta, no vamos a detallarlas aquí, pero creo que es importante que de cara al taller, pues por un lado, los que estáis más o menos involucrados, pues sepáis que existe tanto la ITC BT52 como la reforma del actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, pues que en un momento determinado legisla y regula las instalaciones para la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. También existe su guía de interpretación que es bastante válida en determinados entornos de instalación y también existe lo que sería pues el cuaderno de recomendaciones para los talleres de reparación, pues de todos aquellos aspectos que en un momento determinado se tendrían que tener en cuenta a la hora de que un taller pudiera reparar distintos tipos de vehículos, ¿no? Entonces, cuando se entiende de tener una zona específica o recomendada para llevar a cabo las tareas o de reparación de los vehículos eléctricos, se entenderían que habría, pues como si dijéramos, tres tipos de niveles de intervención en el taller. Que el primer tipo de intervención sería pues, hacer una intervención de reparación en un vehículo eléctrico, en el cual, a ver, el vehículo puede ser eléctrico o híbrido enchufable, pero en principio no se tienen por qué ver afectadas, la reparación no tiene por qué afectar al circuito eléctrico del propio coche. En el segundo elemento, sí que el vehículo, siendo eléctrico y enchufable, la reparación puede llegar a afectar a la parte del circuito eléctrico, con lo cual pues, el número de elementos que se recomiendan pues, son superiores. Y en el tercer tipo, pues aquí sí que en un momento determinado se va a hacer una reparación que tenga que ver con el circuito eléctrico del propio o bien coche eléctrico o híbrido enchufable que se requiere pues, reparar. En estos casos, pues incluso pues, puede ser conveniente que haya pues, un elevador específico o una parte, como si dijéramos, de un box eléctrico encauzado en esta clase de reparaciones. A partir de aquí, cosas que entendemos que es bueno tener en cuenta. A ver, cuando hablamos de una infraestructura de recarga que es conveniente tener en un taller, ¿vale? Pues no se trata de un simple enchufe, es decir, es un elemento que se debe mantener y de explotar. El hecho de poner una infraestructura, pues tienes que tener la visión global de la empresa, en este caso del taller que estamos tratando. Revisar antes de poner estas infraestructuras de recarga, pues cuál es el estado actual de la instalación y de las protecciones eléctricas que hay asociadas. Y también, pues, tener en cuenta una previsión y potencia de la instalación. Es decir, si ahora mismo pues, tenemos un taller, que luego veremos un ejemplo, que tiene una serie de kilovatios contratados, pues en un momento determinado deberíamos también de prever pues, el hecho de poner infraestructura de recarga, cómo podría llegar a afectar a la previsión de potencia actual. Después son elementos que, lógicamente, si tienen un uso bastante continuo, pues es conveniente llevar a cabo una gestión y un mantenimiento. Y pues la instalación se tiene que regir bajo pues, el parámetro de la ITC BT52 que hemos hablado antes, que obliga a un punto de recarga por cada 40 plazas, obligaría también a un medidor MIT si se quiere tarificar a terceros y obligaría también a hacer un proyecto eléctrico en el caso de que el conjunto de infraestructuras de recarga superen los 10 kilovatios en exterior o bien los 50 kilovatios en interior. Y que otro tema que es bastante importante, en principio si ponemos más de un cargador y tenemos una infraestructura de varios cargadores, la previsión de potencia y el coeficiente de simultaneidad que en un momento determinado tenemos que considerar es si se pone un sistema que haga balanceo de potencia, podría llegar a tener un coeficiente de 0,3. Entonces, pues cuenta con Control, somos especialistas en la recarga y en un momento determinado pues podríamos llegar a dar soporte pues al instalador doméstico, al instalador de empresa y al mantenedor, el ingeniero proyectista. A ver, la necesidad de asimilación de los vehículos eléctricos en los talleres y concesionarios. ¿Cuál es la experiencia que nosotros estamos teniendo desde Circontrol? Pues a ver, cuando hablamos con bastantes talleres y concesionarios, pues lo que nos indican es que ellos normalmente su actividad principal es la de la venta o bien reparación de coches, pero que no saben, no están acostumbrados a tratar con instalaciones eléctricas, contratos de potencia y sus problemas asociados. En algunos casos, y esto es una de las cosas que está cambiando, todavía no se tienen claras
las diferencias, ¿no?, entre un vehículo eléctrico, un híbrido enchufable y un vehículo de combustión, ni a nivel de costes cada 100.000 kilómetros, ni de ahorro ni de beneficios. Es decir, todavía queda una parte de pedagogía que es conveniente hacer. Hay muchísimas dudas asociadas en las instalaciones eléctricas de estos talleres y, pues, en un momento determinado es conveniente les gustaría identificar un posible partner especialista próximo a ellos que hable en su mismo idioma y que sea cercano y que les dé confianza de acompañarlos en todo este camino que tienen que recorrer. Aquí es un poco como Field Control, pues nos queremos posicionar, ¿vale? A través de cualquiera de nuestros partners, ¿no? Un ejemplo de cuál sería una instalación, un esquema de instalación en un taller, pues sería como el que veis aquí, que va, pues, con dos posibles puntos de recarga nuestro, que en un momento determinado pues tendría incluso la posibilidad de poder poner un toroidal que en un momento determinado daría la señal del cargador pues a cada uno de los puntos de recarga y en un momento determinado pues podría llegar a regularlos en un momento determinado, pues para evitar que haya disparos intempestivos de la instalación si al final la demanda que hay de potencia por parte del cargador del vehículo eléctrico pues supera lo que somos capaces de proporcionar. En un momento determinado, pues el SPL pues, sería el Sistema de Protección de Línea General de Alimentación, que sería pues, una solución que basada en la gestión de los cargadores que podríamos llegar a utilizar, permitiría balancear la potencia, bien haciendo un balanceo fijo o bien haciendo un balanceo dinámico, que la diferencia es que en un caso pues, tenemos una potencia disponible para la carga de todos los vehículos eléctricos, que es la que tenemos que regular. En el caso del balanceo dinámico, pues lo que hacemos nosotros es tenemos en cuenta, aparte, los sobrantes de energía que pueda haber en el propio taller. En base a esto, pues se admitiría pues, un coeficiente de simultaneidad de un 0,3. Es decir, el cargador no es necesario que aumente un determinado porcentaje la potencia contratada, puede llegar a reducirla, pero tiene que invertir en un sistema que permita hacer este balanceo de potencia y que además pues, lo tengas que mantener, ¿no? Aquí es un ejemplo de un momento determinado de red troncal colectiva que ponemos distintos cargadores que bien a través de un protocolo, pues Modbus RS485 o bien Modbus TCP, a través de autómatas nuestros o que hay en el mercado, pues se puede hacer esta funcionalidad de balanceo fijo y balanceo dinámico de potencia para cubrir, como si dijéramos, las necesidades del SPL. Temas que entendemos que son importantes que tengamos controlados. Pues es decir, estamos hablando de una instalación eléctrica y dentro de estas instalaciones eléctricas hay veces que los parámetros eléctricos no son los ideales. Es importante que sepáis que los coches eléctricos, y esto se ve de inicio, pues no aceptan cargar en cualquier red eléctrica. Es decir, pues tiene que haber unos parámetros determinados, pues, por ejemplo, pues no, que no haya tensión por el neutro. Es decir, si el valor es muy superior a 3, pues podemos considerar que es preocupante. Que en un momento determinado podamos llegar a medir la impedancia de la toma tierra. Pues es decir, pues oye, si en valores menor de 100 ohmios es adecuado y mayor de 100 ohmios es preocupante. En un momento determinado, pues es importante que todas las fases del cargador del vehículo eléctrico estén equilibradas, es decir, que si pues que no presenten caídas de tensión superior a un 5%. También es importante que tengamos en cuenta pues, que la protección eléctrica específica es un automático curva C y un diferencial clase A, y que pues, en algunos países europeos se recomienda pues, que también se ponga pues, incluso con un diferencial o con un detector de corrientes de fuga de 6.000 amperios en corriente continua, porque como hemos visto antes, los coches eléctricos tienen una parte de electrónica de potencia que son también posibles emisores de corriente continua a la red. Es importante pues, verificar que la sección de cable es la correcta, que esté dimensionada al alza antes que a la baja, porque si se hace un uso intensivo, pues al final pudiéramos llegar a tener problemas, y verificar que las conexiones en el cuadro eléctrico pues, son adecuadas. Es decir, un cargador de vehículo eléctrico, si se le da una utilidad bastante exhaustiva, a lo largo de un año puede llegar a debilitarse las conexiones y es conveniente pues, hacer algún tipo de reaprietes como en cualquier cuadro eléctrico que se tenga un mantenimiento. Tema importante que se sepa, pues que sepáis, pues en principio antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de aparcamiento de más de 20 plazas, pues tanto en interior como en exterior, deberán de adecuarse al hecho de poner a mínimo un cargador por cada 40 plazas. Esto pudiera llegar a afectar en algún taller grande. Importante que nos veáis a Circontrol como una empresa que os podemos guiar en todo el proceso de implantar cargadores de vehículo eléctrico, no solamente en lo que sería
que tenemos o somos fabricantes de cargadores, que también, sino también en todos pues, los pasos que pueden haber de asesoría, de proyecto, de esquemas unifilares, de incluso dar soporte en puesta en marcha, de formación a partners que llevan a cabo estas instalaciones de infraestructuras de recarga, eh, prestar todo lo que serían actualizaciones o modificaciones y repuestos respecto a las distintas gamas de cargadores que hemos ofrecido en el mercado, asistencia remota y también mantenimiento de segundo nivel. ¿Cómo selecciono el cargador más apropiado? Pues a ver, pues en principio, lógicamente, cada aplicación, es decir, si estamos hablando de un doméstico, de un taller, de un concesionario, si es de acceso público, puede requerir pues unos atributos específicos a nivel de que requiera o no de comunicación para ser gestionado desde un software de backend o de que requiera una autenticación de usuario a través de una tarjeta RFID o a través de una aplicación de móvil y también unos requisitos de tiempo, pues porque al final si lo que se quiere hacer es una carga y tardar el mínimo tiempo posible porque estamos como mucho 1 o 2 horas, pues tendremos que pues, ser capaces de poder suministrar una potencia adecuada para que permita todo esto. Además, pues es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos de mantenimiento, repuestos y garantía, ¿eh? Si en el caso de que el cargador, que en muchos casos en algún taller se puede plantear tenerlo pues, para uso propio del taller, pero también un cargador disponible para el uso de clientes externos, pues tienes que tener claro qué modelo de negocio quieres implantar. Sobre todo, principalmente a nivel de cómo quieres llevar a cabo esta gestión de usuarios y llevar a cabo esta facturación. Y por último, pues oye, pues qué potencia disponible y qué coste de la electricidad pues podríamos llegar a requerir, ¿vale? Y después estaríamos, pues bueno, pues oye, pues también en algunos casos nos toca ayudar a asesorar respecto a las ayudas gubernamentales, cuáles están disponibles y en ser capaces de presentar las memorias para que en un momento determinado pues adquiramos estas ayudas, que ahora mismo las ayudas antiguamente pues las podía presentar pues en muchos casos hasta el propio concesionario, pero en muchos casos ahora mismo quien se está presentando, quien quiere que las presenten, son los propios beneficiarios de estas ayudas. Simplemente a nivel de portafolio, que tengáis en cuenta que como Circontrol cubrimos todas las gamas actuales casi todas las gamas de entornos de cargadores, desde las gamas domésticas hasta las gamas de parking de empresa, que aquí las cubriríamos pues con la Vuelvo Sinés y con la Vuelvo Sibol. También una gama de carga en destino de bus eléctrico o de incluso de carga pública, que lo cubrimos con el eVolve, y también, pues oye, la carga rápida, que en un momento determinado, pues incluso podrían llegar utilizarse en estaciones de servicio. Cuando hablamos de soluciones para empresas y talleres, pues aquí entenderíamos que habría como dos tipologías de carga. Una en carga que puede ser pues, para el uso del propio taller como una actividad pues, que ayuda a hacer el diagnóstico del propio coche eléctrico que se está reparando. Y una carga más pensada pues, en vehículos o bien de flotas del propio taller o bien de acceso externo, de acceso público que se utilice para darle publicidad al propio taller y que en estos casos pues no es solamente es presentar el proyecto que podamos hacer, sino también pues tener en cuenta pues la solución tipo DLM o Cosmos que en un momento determinado podamos llegar a detallar. Cosmos sería un software que nosotros facilitamos para explotar los puntos de recarga, que lo utilizamos bastante pues en comunidades de propietario, en empresas y que también, ¿por qué no se podría llegar a utilizar en algún taller? ¿Cuáles serían los beneficios que tendría un taller por implantar una infraestructura de recarga? Hombre, pues a ver, el más claro que a mí se me ocurre es, oye, pues promover la movilidad eléctrica, libre de emisiones y en consonancia como están yendo las políticas europeas. Pero para mí lo más importante serían, por un lado, encontrar y solucionar las averías referidas a los sistemas de vehículos que tienen baterías, es decir, sería un cargador, una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico más de un perfil profesional. Y por otro lado, ayudar a atraer nuevos potenciales clientes al taller, que al final no habrá tantos a día de hoy, aunque al final serán todos que estarán acostumbrados pues, a reparar vehículos eléctricos, ¿no? Sería una fórmula también de conseguir tener ingresos extras, pues que el propio taller tuviera una zona que se convirtiera como una electrolinera y que funcionase en todos los aspectos como una infraestructura de recarga de autoservicio. Y luego, pues oye, pues aprovechar las subvenciones que ahora mismo hay en el plan Moves 3, porque somos conscientes de que ahora hay subvenciones, seguramente también habrá el año que viene, pero llegará un momento en que el Estado dejará de subvencionar esto porque el vehículo eléctrico será una realidad. Aprovechemos el momento. Dentro de lo que sean las infraestructuras, vamos a hacer un breve repaso de qué soluciones nosotros ahora mismo tendríamos, tanto en AC como en DC. Si hablamos de AC, pues tenemos una primera gama que es la gama iHome, que en principio es un cargador doméstico, pero que también se puede utilizar pues, en un entorno como un taller. Es una gama que no presenta autenticación de usuarios, una gama muy sencillita, que puede ser un cargador de cable, de manguera o un cargador de conector,
que puede también incluir pues una bus de comunicación RS485 y que después pues hay varios pues opcionales como poner un medidor de energía o poner una protección eléctrica dentro que se puede llegar a ubicar dentro de lo que sería el propio equipo. También tendríamos este cargador, que es la Inexcelite, que es un cargador pues, más evolucionado, más pensado en una empresa, que tiene un pequeño display que te permite tener un feedback de cómo se encuentra el proceso de carga. Tienes también la posibilidad de conectarte a él en remoto y de incluir también una serie de las protecciones eléctricas que pudieran ser necesarias. Ambos cargadores, tanto el anterior como este que os hemos presentado, son compatibles con nuestro producto Bion, que sería el toroidal que permitiría hacer esta gestión dinámica o fija de potencia. Y pasaríamos a la gama Evolve. La gama Evolve es una gama mucho más robusta, es más amplia, son cargadores que son de dimensión más grande, con lo cual pueden permitir una carga de hasta 2 cargadores simultáneos y ubicar toda la protección eléctrica que se pueda llegar a requerir. Son cargadores basados en una extrusión de aluminio, que son bastante robustos y que pueden ser indicados para un entorno que puede llegar a ser tan hostil como puede ser el de un taller donde hay herramientas, se utilizan herramientas y elementos bastante pesados, ¿no? Y por último, una evolución de la Evolve, pues sería la Evolve Rapid, que sería, un concepto es un cargador similar al que habéis visto antes, pero sería en carga continua. En este caso, pues lo presentamos hasta 25 kilovatios y en principio pues un cargador muy sencillito, pues que permitiría, pues sin necesidad de hacer un gran cambio de potencia, pues llevar en un momento determinado a hacer una carga rápida y con lo cual pues minimizar el tiempo de carga que nos puede llegar a venir bien. A nivel de sistemas de gestión de potencia, pues a ver, comentaríamos de que tenemos una solución que se llama el DLM, que es el Dynamic Load Management, que permite la gestión de varias tipologías de infraestructura de recarga. En este caso nos conectamos vía un bus TCP a cada uno de los cargadores, generalmente, y puedes llegar a hacer una monitorización de todos estos cargadores de vehículo eléctrico. Puedes llegar a gestionar priorización de cargas por toma, está más pensado quizás en un parking, y puede, a través de un kit de potencia que se pone en la cabecera, pues llegar a medir en tiempo real y a gestionar la potencia de ese circuito. Esto sería un ejemplo, ¿no?, de un conjunto de cargadores, en este caso iNext, están conectadas a través de un bus TCP y una topología de red LAN, de red de área local, que en un momento determinado, cuando estamos hablando de pocos vehículos, todos están cargando a la potencia disponible. Cada vez hay menos potencia, ahora quedan disponibles solamente 20 amperios, con lo cual el siguiente cargador ya obligará en un momento determinado a cargar a menos potencia todos los puntos de recarga y a repartirse la potencia disponible entre todos los cargadores. Lógicamente, si todos los vehículos, los cargadores están cargando en tiempo real, al final en lugar de a 32 amperios, pues cargaremos a 20 amperios porque solamente pues, tenemos disponible en este caso 180 amperios. Y en principio este sistema es compatible pues, con nuestra Inespark, con la Inexcelite, con la Evolve, tanto Smart Poste como el Wallbox, ¿no? Y sería el look and feel de la aplicación es como el que veis, una aplicación que es bastante simple en sí, ¿eh? Es decir, lo puede utilizar cualquier persona, no hace falta que sea un ingeniero para entender qué es lo que estamos hablando, ¿no? Al final son estados de carga, quién está cargando, quién no está cargando y a qué potencia están cargando. Aquí diferentes ejemplos de cargadores que hemos puesto o bien en talleres o bien en concesionarios, donde ha sido uno de los nichos de mercado que más hemos explotado, en algunos casos incluso pues homologando nuestros productos con las propias marcas de automoción. Es importante también que sepáis que nuestros cargadores generalmente se les hacen pruebas de bidireccionalidad con los distintos vehículos que salen al mercado. Y para acabar, os diría que aquí quien esté interesado en recibir un ejemplo de cálculo de potencias en un esquema colectivo de un taller, pues que nos lo haga llegar a través de las preguntas o a través de las consultas, porque lo aprovecharemos pues para haceros llegar un proyecto tipo. El proyecto tipo es de que tenemos un taller de reparación de vehículos en principio pues mediano, en el cual pues tenemos una potencia contratada de 65 kilovatios y en el cual disponible pues una zona de oficinas, vestuario, zonas de reparación y distintos elevadores, y se plantea incluir una solución tanto de carga C, sea nuestro Wallbox eVolt doble, y una solución de recarga de C, que sería nuestro Wallbox eVolt Rapid, pues con un coeficiente de simultaneidad de 0,3 y con un DLM. Entonces, el proyecto sería el proyecto resuelto de cuánto podría llegar a costar y, en principio, pues bueno, en cuánto se recomendaría aumentar la potencia contratada del taller para la inclusión de estas infraestructuras de recarga. Para que lo veáis, pues actualmente el taller, y este sería pues el esquema en plano, pues tiene 3 extractores, tiene varios elevadores de vehículos que también consumen mucha potencia, como todos vosotros sabéis, y se prevé ya un circuito de fuerza de hasta 89 con 200 vatios, que lo cual es una barbaridad, 89 kilovatios. Bueno, pues tendría que ser, este proyecto tendría que coexistir con estos 2 cargadores que proponemos. Es importante que sepáis
que cuando hablamos de un proyecto de infraestructuras de recarga, por un lado hay que prever el coste. En este caso, pues puede decir, oye, pues si hablamos de coste, pues como solución sencilla puede ser desde un in-home que vale alrededor de 600 euros hasta una solución pues más completa que puede ser un coste a definir, que ya lo definiríamos. Y que el tema de la instalación eléctrica podemos comentar que una instalación sencilla en monofásico de 20-25 metros, con las protecciones incluidas, pues podría costar a partir de 750 euros. Ahora mismo la ayuda del Plan MOVES podría llegar a cubrir hasta un 30% de estos costes exigibles. Es un momento determinado de decir, oye, la inversión mínima para un proyecto en un taller podría ser a partir de 1.350 euros y que un 30% de este coste sería subvencionable, ¿vale? Para que os quede un ejemplo. Y por mi parte, pues ya habría acabado mi parte. Dejamos la segunda parte, muy interesante, en la cual Bagindauto nos explicará pues, cómo afecta todo esto a la problemática de lo que sería el propio taller en sí. ¿Vale? Hola Xavi. Sí, ahora. Que no se conectaba, perdona. Ya está. Hola, buenas tardes a todos. Supongo que me oís. Vale, perfecto. Ok. Vale, como bien os comentaba, iniciamos el segundo bloque, que es el bloque de taller, en el que vamos a intentar explicaros un poquito las diferencias aquí. Perdonad que estoy un poco aprendiendo cómo funciona el teclado. Vale, perfecto. Entre el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido no enchufable y el vehículo enchufable. Y finalmente haremos un pequeño resumen sobre el mantenimiento entre el coche eléctrico versus el coche de combustión. ¿Vale? Para iniciarlo, simplemente comentaros un poco al hilo, ¿no?, de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que las grandes ciudades europeas pues a día de hoy aplican cada día nuevas restricciones a los vehículos impulsados por motores de combustión, ¿de acuerdo? Aproximadamente entre los años 2040 y 2050 las restricciones van a ser muchísimo más serias, con la intención de reducir al mínimo posible las emisiones de dióxido de carbono. Esto, pues claro, provoca la electrificación de la industria del automóvil y aparecen extrañas siglas, ¿no?, que ahora nos pueden sorprender un poquito. Hemos puesto aquí en el índice inicial el vehículo eléctrico enchufable o el vehículo no eléctrico enchufable, pero sabéis que existen otras como el micro híbrido no enchufable, los vehículos eléctricos o los vehículos de distancia larga, ¿vale? Dentro de las previsiones o las fabricaciones entre enero y mayo de este año, que es un pequeño gráfico que hemos obtenido hace bien poco, hablan de que la potencia, que en principio de fabricación era de Tesla, pues a día de hoy los grandes gurús, ¿no?, de la fabricación, como puede ser Volkswagen o Stellantis, que es un compendio del grupo PSA y grupo Fiat, e incluso Mercedes o Hyundai, tienen ya grandes parcelas de fabricación y venta de vehículos. Aproximadamente en el mercado alemán, que es el mercado más importante en Europa, ha habido un crecimiento del 380%. ¿Vale? En los mercados más potentes, lógicamente, es el mercado chino y el mercado alemán. Todo y con eso viene a colación aquí, perdón. Aquí estaba hablando del mercado del 380% de penetración de Volkswagen en el mercado alemán, y que en principio, ¿no?, veíamos que Tesla era la gran novedad, pero que ya se han puesto a su nivel grandes grupos de fabricación a nivel mundial. Perdón, ¿vale? Ok, tenemos también en mente y en fijación los nuevos límites planetarios que regulan la estabilidad y la resiliencia del sistema terrestre. En el polígono que vemos en color verde sería el idóneo para la supervivencia de nuestra especie. Dentro del polígono un poco más naranja estamos en una zona de riesgo, y es en esa zona donde los científicos actualmente están hablando de que estamos entrando ya incluso en algunos en las zonas de color más naranjas. Dentro de
unión de científicos preocupados hacen un pequeño estudio de la emisión de dióxido de carbono por un vehículo híbrido enchufable o un vehículo de combustión. Este gráfico habla desde la extracción del combustible hasta el propio consumo del vehículo. Aquí tenemos dos ejemplos entre un vehículo A, que sería un vehículo eléctrico, y el vehículo B, que es un motor diésel. Las emisiones a los 100 kilómetros o por kilómetros. Entonces vemos claramente una significativa reducción de los vehículos eléctricos, que son los que actualmente sí que están cumpliendo las diferentes normativas. Y con eso, la proyección de la fabricación y la venta de estos vehículos pues no van en ese camino, ¿vale? Ciertamente la electrificación va funcionando, pero ahora más o menos el porcentaje es alrededor de un 15-20%. Aquí. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué ahora? La sensibilización ecológica del consumidor, o las propias leyes de cambio climático y transición energética, o la sensibilización ecológica del propio consumidor también. En un pasado teníamos la fabricación de vehículos a nivel gasolina o diésel. Se acentuó un nuevo tipo de hidrocarburo, como puede ser el GLP o el gas natural comprimido, que es el GNC, y de ahí saltamos ya a los vehículos eléctricos en baterías de 48, los microhíbridos no enchufables. Estos actualmente probablemente serán el mayor frente de vehículo que tenemos actualmente en las carreteras, ¿vale? Y posteriormente otro gran modelo que son los eléctricos enchufables. En esta pequeña gráfica podemos ver desde la hibridación ligera, que sería el menor uso de electricidad, hasta una pila, o mejor dicho, hasta un vehículo eléctrico por pila de combustible, que es el que mayor uso tiene de la electricidad. En medio nos quedarían las denominaciones de EREV, que es Extended Range Electric Vehicle, es un vehículo eléctrico de autonomía extendida, que en este caso monta un pequeño motor de combustible o motor de combustión interna que es capaz de mover un generador, el cual genera carga eléctrica que va a la batería de la que disponen los motores eléctricos para que ese vehículo finalmente pueda moverse. Y también es un vehículo enchufable. Quizás actualmente son los menos, digamos, abundantes. En esta webinar sí que me gustaría hacer un pequeño paso atrás y recordar que el inicio de los microhíbridos, los vehículos híbridos enchufables, sería el accionamiento del sistema Start-Stop. El sistema Start-Stop nos trajo en su momento diferentes modalidades de baterías, como las FB o las AGM, las cuales permitían mayores puntos de descarga durante el circuito de este vehículo, ya que si las condiciones de carga de batería y carga de alternador y condiciones internas del vehículo eran adecuadas, este vehículo, al llegar a un semáforo, se para el motor. De manera que mientras usaban la filosofía, ¿no?, de que si no se mueve el motor, no emite ningún tipo de contaminante. Actualmente quizás sea uno de los mayores modelos que tenemos en el parque móvil. Ostras, perdón, de alguna manera, aquí. Estos modelos en un gráfico vemos que tienen un motor de combustión, un cambio de marchas, un motor de arranque, un arranque un poco especial porque es capaz de provocar o reaccionar en ciclos cortos muchas mayor veces al inicio del arranque, de tal manera que están reforzados tanto en lo que sería la transmisión del piñón dentado que arrastra el componente mecánico que arrastraría el cigüeñal para provocar su arranque, y también a través de un alternador de 12 voltios con una gestión electrónica que por regla general es una línea Limbus gestionada por la unidad de control de la red a bordo, la cual le va indicando el estado de consumo del vehículo y el estado de consumo de la batería. ¿Vale? Cuando tenemos el motor en la funcionalidad Start-Stop,
es la batería la que va a transmitir la energía eléctrica. Y cuando lo tenemos en la recuperación energética, es el motor eléctrico junto con el arrastre de la polea del alternador la que va a generar el extra de energía eléctrica o de carga hacia la batería, la cual en la siguiente etapa, que sería la etapa start-stop, va a ser utilizada. Siguiendo en ese hilo, llegaríamos a los semihíbridos, los cuales ya montan una batería de 48, una batería de litio, por lo tanto una batería de alta tensión, que como ya sabéis, esas baterías generan un cierto nivel de peligro en el caso de que tengamos un accidente con ellas. La ubicación puede ser, os he puesto un ejemplo aquí de un Seat León, puede ser bajo el asiento del acompañante o en un Kia bajo el eje trasero. La instalación eléctrica es muy sencilla, ya que prácticamente es la misma que existe en un motor de combustión interna. Esto, claro, a nivel fabricación es súper importante porque con muy poquitos componentes este vehículo puede llevar la etiqueta eco y además también tiene el concepto de vehículo eléctrico. Ahí simplemente vemos una interfaz de diagnosis, que sea la red a bordo, que me gustaría poder pintar, pero no puedo. Vale. Una red a bordo que estaríamos en la parte derecha y una propia línea de CAN híbrido que conecta el transformador de tensión, la batería de 48 y el alternador de arranque, ya que este alternador de arranque de 48 voltios es el que hace el arranque del vehículo, el movimiento del vehículo y además, gracias al transformador, también carga la batería de 12 voltios. Vale. Dentro de la ubicación de la batería, que hemos hablado que estaba bajo el asiento del conductor o en el eje posterior, tenemos distintos elementos como los conectores de la batería hacia el interior, la salida de positivo hacia el transformador o la entrada desde el alternador de arranque. Esa es su estructura eléctrica. Internamente vemos ahí todas las baterías puestas en serie con este pequeño esquema. ¿Vale? Tenemos una batería que aproximadamente son 44,4 voltios y 13,8 amperios hora. Una batería con una potencia, ¿no?, de unos 596 vatios hora. Es una batería actual. Ok. ¿Vale? También tenemos el transformador, el cual es el que va a ayudar a la carga de la batería de 48 y a la batería de 12 voltios. Este, por regla general, suele encontrarse bajo el asiento del conductor y en los vehículos híbridos enchufables lo podemos encontrar también dentro del maletero. Importante, tenemos dos bornes roscados, el borne de 41, que sería en la analogía, ¿no?, del borne de positivo de 48, y el borne 30, que es el borne de 12 de positivo. Ok, tenemos una imagen frontal y veis la estructura de la misma. Ya que aquí se genera una gran transformación de tensión, tenemos un extra de calor. Para ello montan un ventilador y un radiador ciclónico en su parte interior. En la estructura eléctrica hemos visto que tenemos el borne de 40 y el borne de 41 dentro del propio alternador, y es importante saber que el arrastre del mismo se genera gracias a un elemento brazo manivela. Ese elemento brazo manivela, en un momento determinante, va a moverse en sentido de giro de motor para provocar el arranque y también para provocar el movimiento del propio vehículo, y en sentido opuesto para la carga. Por lo tanto, este es un elemento que estará sujeto siempre a una pauta de control en la inspección de servicio, en el mantenimiento del mismo. En esta radiografía podemos ver quizás con más claridad, ¿no?, la ubicación tanto de la batería como del transformador como del alternador. En esta otra, la misma imagen, pero la batería viene en la parte posterior, ya que es un vehículo con tracción 4. Dentro de los vehículos semihíbridos, siempre el arranque nos lo va a generar la batería de 48, ¿de acuerdo? Y durante la conducción por motor de combustión, se va a generar una pequeña carga eléctrica
que va a llegar hasta el transformador y del transformador a la batería de 48 y a su vez a la batería de 12. También es posible que durante el funcionamiento del motor exista la función VOS. La función VOS es la función de ayuda en un momento determinante, de ayuda, digamos, de extra de velocidad. Este alternador de 48 en bastantes modelos están preparados para funcionar incluso a 160 km/h para dar ese pequeño extra de aceleración o el pequeño extra de par a la hora de subir algún tipo de pendiente. Dentro de la recuperación energética, como podemos ver, en el momento del frenado del motor, dícese porque hemos levantado el pedal de gas o porque el usuario ha reducido la carga, el alternador es el que envía la carga hasta el transformador y este es el que nos la va a dar a la batería de 12. Y también, aunque las líneas no son muy claras, ¿vale?, también haría como una fuente de alimentación para la batería de 48. Existe una variante dentro de los semihíbridos Plus en el que en lugar de tener un alternador de 48 tenemos un pequeño componente que se denomina máquina eléctrica junto con el embrague. Esta máquina eléctrica es la encargada de arrancarnos el vehículo en la función Start-Stop y también la de generar la corriente eléctrica. Aquí tenemos una imagen del mismo en el que veis perfectamente el disco del embrague, la prensa del propio embrague, junto con su bombín, y en el alojamiento de la campana del embrague, del lado de embrague, podemos ver este motor en trifásico. ¿Vale? También a su lado la batería de 48. Esta es una imagen de Hyundai Tucson, que esta batería viene en la parte posterior, en el eje trasero, incluso con un pequeño ventilador. En la conducción con motor de combustión, en este momento el arrastre siempre va a ser gracias al motor de combustión. Y tenemos también en paralelo la carga desde el alternador hasta el transformador para la carga de la batería de 12 voltios. Y en la función VOS es en la que tenemos el motor en marcha y en un momento determinante la máquina eléctrica que está dentro del embrague es la que nos va a dar este extra de aceleración. Dentro de la recuperación energética, exactamente como hemos visto en el modelo anterior, pero en lugar de venir desde el alternador propiamente, va a venir también desde la máquina eléctrica. ¿De acuerdo? La máquina eléctrica es la que va a inyectar la corriente hacia el transformador, el cual va a ir a la batería de 48 y a la batería de 12. Quizás este sistema del semihíbrido Plus sería el que tiene mejor rendimiento bajo mi punto de vista, ya que las masas oscilantes, como sería el alternador, con este pequeño brazo manivela que hace que se gire todo el cuerpo del alternador, por lo tanto está sujeto a desgastes, a ruidos, a vibraciones, tanto radiales como axiales, se eliminarían, ya que dentro del cuerpo del embrague esta máquina eléctrica está sustentada en la carcasa del cambio, de tal manera que eso prácticamente es inamovible. Dentro de los híbridos puros en paralelo, que serían los HEV, tenemos una pequeña radiografía donde vemos la ubicación de la batería de alto voltaje, la cual ahora sí que siempre va a venir en la parte posterior, en el nervio que usa, o que mejor dicho, que une los asientos posteriores. También tenemos la calefacción del habitáculo, que va a ser una calefacción movida gracias a la corriente de la batería de alto voltaje. La máquina eléctrica en la misma ubicación dentro del cuerpo del embrague o en algunos modelos incluso dentro del cuerpo de la caja de los piñones de la caja de cambios. Y el compresor de acondicionado también es movido por la alta tensión. Debido a ello necesita un módulo de potencia, ¿de acuerdo?, que vaya a darle esta energía eléctrica hacia el compresor de aire acondicionado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un híbrido puro en paralelo, donde vemos la ubicación de las baterías en la parte trasera, el convertidor de corriente continua a corriente continua, el inversor, la instalación del cableado y el motor generador. En este caso, estos vehículos, por regla general, siempre se están moviendo con el motor térmico y, excepcionalmente, o en recorridos que según la normativa estarían entre 15 y unos 45 kilómetros, pueden ser movidos
a través del motor o de la máquina eléctrica. Dentro del híbrido puro, pero en este caso en paralelo, tenemos la conducción eléctrica, siempre va a ser desde la batería de 48 al motor o a la máquina eléctrica, que se encuentra ubicada dentro de la caja de cambios, y la conducción por motor de combustión, pues directamente de la caja de cambios al diferencial y a los neumáticos. En este ratio de movimiento, la máquina eléctrica también genera una pequeña corriente, la cual es rectificada por el módulo de potencia y enviada hacia la batería de 12 voltios para cargarlo, ya que este tipo de vehículo no monta alternador. El alternador es la propia máquina eléctrica. También dispone de la función Bosch, en la cual el motor eléctrico, la máquina eléctrica, ya que está en el mismo eje de transferencia del diferencial o del cigüeñal, es capaz de entregarnos este extra de potencia. Y en la recuperación energética, efectivamente igual. En la recuperación energética, la unión entre el motor térmico y el motor mecánico es prácticamente una gracias al embrague, y transmite el mayor par de frenado posible para que el módulo de potencia sea capaz de cargar en la máxima capacidad la batería de alta potencia. Dentro de los híbridos puros, pero en este caso en serie paralelo, ya vemos dos módulos de potencia, ya que tenemos dos máquinas eléctricas, que este es el modelo quizás más conocido dentro de los híbridos. También vemos la ubicación de la batería de alto voltaje en el maletero, y tenemos un embrague, porque en algunos métodos determinantes, para evitar el momento que mueve la máquina eléctrica, evitar el arrastre cigüeñal, el embrague abre, eliminando también esa masa oscilante, ese extra de peso. Como podéis ver, el modelo más nombrado es el Toyota Prius, hasta su cuarta generación. En el interior tenemos esta combinación de piñones con un elemento multiplexor bastante importante y dos motores eléctricos en su interior. Vale. En esta radiografía podemos ver desde frontal la ubicación del módulo de potencia en la parte superior, todo el mecanismo del embrague con la transmisión de los dos motores en la parte inferior y el ramal de cables de alta tensión que viajan por el centro del vehículo y luego posteriormente van a buscar en la parte trasera derecha para ubicarse al lado de la batería de alta potencia. En esta imagen podemos ver los dos componentes, tanto la máquina 1 como la máquina 2, ¿de acuerdo? Y el transeje. El transeje es este elemento mecánico que es capaz de multiplicar o desmultiplicar el par que transmite los dos motores eléctricos. En la conducción eléctrica pura y dura, directamente el módulo de potencia inyecta en trifásica continua hacia el motor o los dos motores o el motor la corriente desde la batería. En la conducción en serie es una combinación. En este caso es la diferencia entre serie y paralelo. Tenemos la activación del motor térmico y la activación de la máquina 2. También disponemos de la función Bosch, que la función Bosch volvemos otra vez a utilizar tanto el motor térmico como el motor eléctrico. Y en la conducción con motor de combustión, en este caso, ambos motores se van a comportar como un generador de corriente. Ellos enviarán hacia el módulo de potencia y del módulo de potencia, ya rectificada la batería, la tensión, perdón, a la batería de alta. En conducción de carga, quizás es uno de los elementos o de las fases más interesantes. Mientras está el motor térmico en funcionamiento, tenemos los dos motores eléctricos generando corriente eléctrica para ubicarla o cargarla dentro de la batería de alta. Y por su parte, una pequeña parte de esa energía eléctrica es transformada de continua a trifásica continua para mover la máquina 1, la máquina que digamos está más alejada del embrague, como una ayuda extra al motor de combustión. En la recuperación energética es exactamente como hemos estado viendo hasta ahora, pero en este caso con dos motores. La máquina 1 y la máquina 2 se comportan como un alternador que genera una alta tensión, la cual es rectificada por el módulo de potencia que se encuentra en la parte delantera
una parte de esa tensión va a la batería de 12 voltios y la otra a la batería de 48. Dentro de los híbridos enchufables, que estos son los modelos que quizás más autonomía eléctrica en combinación con un motor térmico vamos a poder obtener. Los componentes, como veis, son muy parecidos, pero sí que destaco la toma de carga, ¿vale? Que hace que este vehículo sea un híbrido enchufable. Exactamente igual, tenemos un pequeño módulo cargador, ¿vale? Que nos va a hacer la rectificación cuando cargamos en alterna para ubicar, o mejor dicho, cargar la batería en continua, y el mismo cargador es el que nos va a transmitir la corriente en continua hacia el módulo potencia y este en continua trifásica hacia ambos motores. Vemos también que el módulo potencia 2, que está en la parte delantera, es el que nos va a cargar a la batería de 12 voltios. ¿Vale? Igualmente, como los híbridos no enchufables, tanto la climatización como la calefacción funcionan con alta tensión. Ahí tenemos un ejemplo de un Opel en el que vemos también su zona de carga y la distribución de pesos. La parte delantera tenemos el motor térmico y los dos motores eléctricos. Por el piso discurren los cables de alta tensión hasta la ubicación de la batería. Y en este caso, en la parte posterior, existe el cargador. Esta es una imagen de otro híbrido enchufable en el que podemos ver, en este caso, la ubicación del cargador en la parte alta junto al motor eléctrico. Dentro del híbrido enchufable tenemos una carga lenta y carga media, ¿vale? En este caso, la carga media la va a realizar el cargador directamente hacia la batería de alta, ¿vale? Y la carga lenta viene desde el trifásico y va a ir hacia el módulo de potencia 2 que se encuentra en la parte delantera del vehículo para cargar a la batería de 12 voltios. Dentro de los híbridos en serie vemos también con la toma de carga, la batería de alto voltaje, los dos motores eléctricos y el motor de combustión, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de la distribución de cargas, donde en la parte delantera estaría el motor de combustión y los dos motores eléctricos, y en la parte inferior, tanto de los pasajeros de la zona delantera como los pasajeros de la zona posterior, las dos ubicaciones de la batería, y en la parte trasera, en la ubicación del cargador. Este tipo de configuración de híbrido en serie quizás es el que más asemejaría a un vehículo deportivo. Vemos la enorme cantidad de componentes, que hace un instante se nos ha hablado también de unos relés de potencia que se encuentran ubicados, en este caso, en la parte central, vienen desde los cables de carga y son los encargados de transmitir la corriente hacia cada una de las celdas de la batería. Aquí en esta explosión vemos que en este caso ese tipo de batería, ya que estos modelos de vehículos híbridos en serie están más enfocados hacia un vehículo deportivo en el que tiene una refrigeración extra. Es muy probable que vehículos que no sean híbridos en serie, sino híbridos en paralelo, por ejemplo, también dispongan de este tipo de lubrificación. Por lo tanto, en la zona de motor vamos a ver, refrigeración, vamos a ver un depósito expansor exclusivo para la refrigeración de la batería y, por supuesto, va sellado. En híbridos en series, en la conducción eléctrica, siempre es la batería de alta potencia la que nos va a entregar la corriente a través del cargador y el módulo de potencia, el cual, digamos, oscila, ¿no?, esta corriente de continua a continua trifásica para mover el motor eléctrico y mover el vehículo. Dentro de la conducción eléctrica de carga siempre vamos a tener que el motor térmico va a mover uno de los motores eléctricos y, como podemos ver, están en separado, ¿de acuerdo? Porque no arrastrará el motor térmico a las ruedas, siempre va a ser el motor eléctrico el que va a arrastrar a las ruedas. Dentro de la carga con batería, con vehículo parado, tenemos que el motor térmico está puesto en marcha, arrastra al primer motor eléctrico hacia el módulo potencia, el mismo va hacia el cargador y del cargador, rectificada la corriente, ya hacia la batería. Y del mismo módulo de potencia
tenemos una línea que nos llegaría hasta la batería de 12 voltios. En la carga externa, que entraría en este caso bien en trifásica, llegaríamos hasta el cargador que nos la rectifica continua y a la batería de alta potencia, y por el mismo ramal llegaría hasta el módulo de potencia delantero, el que está justo al lado de la batería de 12 voltios, el cual carga también la batería de 12 voltios, ya que el único elemento que va a generar corriente dentro del vehículo, cuadro, luces, elevalunas, cierre, siempre es la batería de 12 voltios. Dentro de un eléctrico puro tenemos una configuración bastante similar a la anterior, pero en este caso ya no tenemos el motor térmico, ¿de acuerdo? Tenemos la toma de carga, el batería de alto voltaje, el cargador, la calefacción del habitáculo, el cambio de marchas, el compresor y un único módulo de potencia. En los anteriores hemos visto que teníamos dos módulos de potencia porque existían dos máquinas eléctricas. Las configuraciones pueden ser incluso con máquinas eléctricas en los cubos de rueda. Aquí tenemos una imagen de la tracción delantera, en la que el eje posterior no tiene ningún motor eléctrico, los dos están en los motores delanteros, la imagen con una propulsión trasera o la imagen con una tracción total. En este vehículo, en un Mini, vemos una imagen de la ubicación de este motor eléctrico en las ruedas posteriores. Dentro de la configuración con máquina central ya tenemos un diferencial, de tal manera que esta es la imagen que tenéis, tracción delantera. Montamos un pequeño cambio de marchas, ¿de acuerdo? Para poderle dar una extra velocidad y un extra de par, que en el anterior no existe. Sí que hay un grupo reductor, pero prácticamente el giro del motor eléctrico es el giro de la rueda. Y para propulsión trasera lo mismo, se monta el diferencial en el eje posterior, y para tracción total tendremos dos motores, uno en la parte posterior y otro en la parte delantera. En la conducción eléctrica, efectivamente, igual que hemos visto hasta ahora, en la potencia, ¿no?, nos la entrega la batería, iría directamente hasta el módulo de potencia, el cual va a alimentar eléctricamente el motor. ¿Vale? En la recuperación energética el ciclo se invierte. De trifásica continua del motor la va a rectificar a continua hacia el cargador. El cargador es el encargado de alimentar o cargar la batería de alta potencia. Y para ello se utiliza la regeneración, que esa es una de las expresiones, ¿no?, que hemos estado viendo hasta ahora. La recuperación energética es el freno regenerativo. Hay una estimación, dependiendo un poco de los fabricantes, pero podemos estar hablando de entre un 5 a un 10% de carga de la batería gracias a la recuperación energética. Dentro de las cargas lentas y carga media, efectivamente, igual que hemos visto anteriormente, tenemos un ciclo de carga de trifásica de alterna que va hacia el cargador, el cual alimentará nuestra batería de alta potencia, y luego desde el módulo de potencia, parte de esa energía la vuelve a rectificar hasta la carga que necesita una batería de 12 voltios. Y en la carga rápida, que esta es una de las opciones más interesantes, en la que la toma de carga es en continua, por lo tanto no es necesario tener ningún elemento intermediario tipo cargador o rectificador, sino que la energía eléctrica entra directamente a la batería a través de unos relés específicos. Dentro del vehículo eléctrico con pila de combustible se añade un extra de peso gracias a estos tanques de hidrógeno con una capacidad, mejor dicho, con una presión de almacenaje de alrededor de los 700 bares. Vamos a generar una corriente eléctrica dentro de la pila de combustible. Igualmente tenemos la calefacción y el aire acondicionado, o sea, la climatización y la calefacción se mueven por la alta tensión, un único motor eléctrico, máquina eléctrica, y un único módulo de potencia. Este sería uno de los ejemplos en el que vemos la ubicación real de estos depósitos en la parte inferior de las plazas posteriores y justo encima del eje posterior. Aquí lo vemos más claramente. Y la ubicación de la pila de combustible. Actualmente hay pocas marcas que tengan vehículos de este calibre. Una de ellas puede ser Toyota,
que hace poco ha hecho una conquista, ¿no? Ha sido capaz de realizar un ciclo de conducción de casi 1000 kilómetros con una sola carga. En la conducción eléctrica, como hemos visto hasta ahora, tenemos en el eje posterior y un depósito mayor también en el eje delantero los generadores de corriente eléctrica gracias a la pila de combustible que se envía hacia la batería de alta y va hacia el módulo de potencia. El módulo de potencia rectifica a trifásica el mismo porcentaje, una parte de esa energía es devuelta desde el motor hacia el módulo de potencia y de ahí hacia la batería de alta. La carga en parado se va a realizar gracias a la combinación química del hidrógeno dentro de la pila de combustible y lo mismo la recuperación energética o el freno regenerativo, exactamente igual que un motor eléctrico. Dentro del mantenimiento entre un coche eléctrico con un coche de combustión, he elegido un MI en este caso, tanto un vehículo eléctrico como un vehículo de gasolina, que es el que veis en la derecha. Las pautas, por ejemplo, de un Peugeot 208 frente a un Peugeot eléctrico, son revisiones muy similares, entre los 25 para el eléctrico a los 20 para el gasolina. Los ajustes de los protectores acústicos y los protectores de protección, vaga redundancia, hacia el cuerpo del motor eléctrico o hacia el cuerpo de la batería, exactamente igual a los 4 y después a los 2 años. El cambio de líquido de freno es exactamente igual. El cambio de líquido refrigerante sí que hay una ligera diferencia, ya que en el motor eléctrico a esos 170.000 kilómetros se añade un extra de desgaste por los picos de temperatura. La sustitución de los filtros del polen del habitáculo, prácticamente lo mismo. Y el resto, como podéis ver, el filtro de aire, bujías, correa, transmisión, la correa de movimientos accesorios, que puede ser el alternador o el compresor, no existe. ¿Vale? Sí que es verdad que necesitan también el control tanto del desgaste de pastillas delantero como el desgaste de amortiguadores. ¿Vale? En la pauta de mantenimiento, tanto de un gasolina como un diésel, en este caso de un Golf, tenemos que el consumo medio por el ciclo WLTP, que es el actual, el que va a llevar a la EU7, tenemos un precio por electricidad y un precio por carburante y un coste por cada 100 kilómetros. ¿Vale? Esto, lógicamente, depende un poco de la zona y del país incluso, porque el precio de carga de energía eléctrica es un poco variable, como bien sabéis, pero también el precio del combustible es muy variable también. Dentro de lo que os decía del motor eléctrico, los conjuntos de trabajos, cuando hacemos la inspección de entrega, tanto para un vehículo de combustión como un vehículo eléctrico, el proceso es prácticamente el mismo. Tanto la activación o la desactivación en modo de transporte es el poner el vehículo en funcionamiento, sacarlo de esa zona de stand-by en la que intenta consumir la menor energía posible, comprobar el estado de la batería de 12 y poner el indicador de servicios a 0, leer toda la memoria de averías y eliminarla, comprobar los conmutadores, los distintos consumidores eléctricos, tomas de corriente, indicadores, los elevalunas, hacer la activación para que hagan la subida y bajada automática, activar el equipo de radio, programar la fecha y hora, la climatización, el sistema de control de los neumáticos, comprobar el número de llaves y el airbag del acompañante, comprobar si activándose o desactivándose con la llave del vehículo aparece el testigo, por lo tanto se ha realizado el proceso. Lo mismo en las fundas, el interior del vehículo, montar los martillos de seguridad, esto solamente es para los Países Bajos, comprobar las cantoneras y las láminas de plástico, la limpieza, montar los completos de equipamiento que lleve el vehículo, los limpia, tornillos, fijación, presión de neumáticos, sistema de frenos. Como veis, no hay ninguna pauta específica para la alta tensión. Sí. Ok. ¿Me está indicando que tengo que parar? ¿Puede ser? Sí, sí. Ok. Un minuto. Ah, vale. Bueno, como que iba un poquito de prisa por este asunto, ¿vale? Veis que sí que es cierto que para un motor térmico hace falta mirar el nivel de aceite motor, pero no es necesario para un motor, para un vehículo eléctrico. Sí que en el líquido refrigerante hay algunas diferencias sustanciales, ya que una parte
del líquido eléctrico, perdón, del líquido refrigerante va hacia la batería, por lo tanto está en contacto con algunas partes sensibles de la batería, ese depósito expansor está cerrado y precintado, de tal manera que siempre que vayamos a hacer alguna intervención hemos de proceder a hacer la desconexión de la batería de alta. Ese proceso está dentro de la diagnosis y es bastante sencillo e intuitivo, y también hay un paso de seguridad que es un conector de la línea piloto, el cual nos va a permitir poder tocar ese líquido refrigerante, comprobar si hay algún tipo de fuga o sustituirlo si fuese necesario con total seguridad, ¿vale? Partes de operaciones exclusivas para el vehículo eléctrico, pues como podéis ver, comprobar los adhesivos es súper importante. De hecho, durante la inspección de la ITV, si no existen estos adhesivos de advertencia, tanto en el motor como en el módulo de potencia como en el módulo de carga, visibles además, es suficiente como para que no pase el vehículo en la ITV. Esto tanto en los vehículos eléctricos como en los vehículos eléctricos enchufables. ¿Vale? También los cables de carga, comprobarlos, la batería de alto voltaje, cargarla, y por último también la derivación, son los cables de la toma de tierra, que son unas masas que unen la carcasa de la batería, la carcasa del motor, la carcasa del cargador, la carcasa del compresor al propio chasis, ya que los vehículos eléctricos o eléctricos enchufables, el chasis siempre está aislado de negativo. ¿Ok? De negativo de alta potencia, siempre aislado. Y diversos cables están comprobando constantemente ese aislamiento, ¿vale? Dentro del conjunto de servicios, pues veis que tanto para el servicio de aceite como para la inspección, el volumen de trabajo es prácticamente exactamente igual, ¿eh? El cable de carga, comprobar el estado para los vehículos eléctricos, lavafaros, alumbrado, luz de curva, control automático, de tal manera que las pautas entre el vehículo eléctrico y el coche de combustión se van a regir exactamente igual, con la única diferencia del apartado del vehículo de combustión. Dícese motor, filtros y filtro de combustibles. ¿Vale? Las diferentes variables, estamos hablando en este caso, el grupo Volkswagen, de unas 90 UTs para un servicio en un motor de combustible y unas 50 UTs para un motor eléctrico. Está calculado en una escala de 100 UTs, que es una hora, pues aproximadamente ya podéis hacer el cálculo que con 90 UTs no llega a una hora y con 50 UTs estamos hablando de una media hora de trabajo. Veis que tanto en los vehículos híbridos como en los vehículos eléctricos las pautas son muy parecidas, tanto para los adhesivos como para el enganche, como la presión de neumáticos. Por lo tanto, los componentes externos e internos son prácticamente iguales en ambos modelos y, por ende, a los híbridos no enchufables, el de 48 voltios. También tenemos la pauta de los limpiacristales, componentes híbridos, componentes de cable de alta tensión, la caja de aguas, que en este caso solo regiría para el modelo de gasolina, y la caja de aguas comprobar con respecto a su suciedad también para el modelo eléctrico. ¿Ok? ¿Estamos ya entonces? Vale. Ya acabo, sí. Vale, pues se nos ha acabado el tiempo que me habían asignado. Disculpar un poquito al inicio que me he confundido con las teclas de este teclado, que no iba hacia adelante y hacia atrás. Espero que haya sido interesante para vosotros. Por lo menos he intentado, en una visión bastante rápida y periférica, las diferentes formas de cada uno de los modelos y un poquito los conjuntos de los servicios. Ok. Hola, buenas tardes. A ver, ya esperaré un poco a ver si se escucha. ¿Escolteu? Hola, ¿qué tal? Dígale que cierren allí, por favor. ¿Sí? ¿Hola? Vale, sí, creo que ya se escucha bien. Adelante.
Vale, perfecto. Bueno, yo soy Xavi Bosch de Grupo Backindauto. Tenemos lo que es la plataforma de Backindauto y Academia Automoción. Primero quería dar las gracias a Alejandro de Circontrol y a Javi, también formador del grupo. Espera un momento, creo que se está acoplando por la otra línea. Vale. Bueno, ¿qué ofrecemos a nuestros clientes? Aquí se ha hablado de bastantes cosas muy interesantes y yo las he repartido en 4 fases. Primero se ha comentado todo el tema de digitalización del taller, y aquí es muy importante la transición, acordaros de hace ya muchos años del tema de la carburación, que pasamos a la transición de la inyección, y ahora no hay una transición en sí, sino que hay un tipo de cambio de movilidad. Siempre comentamos que habrá una transición pues del vehículo de motor diésel, sistemas de inyección de gasolina, híbridos, eléctricos, GLP, GNC, pila de oxígeno y lo que venga en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que los mecánicos vamos a tener mucho más trabajo, tendremos que también tener en cuenta una mayor especialización, o sea que bienvenido a las nuevas tecnologías. Y hace poco estuvimos en fábrica y respecto con lo que ha pasado con el COVID, hay una transformación muy rápida que se ha adelantado 5 años todos los procesos de digitalización con los sistemas eléctricos híbridos. ¿Esto qué quiere decir? Que el taller no nos podemos dormir. Hasta ahora pues podíamos tener un decalaje de 2-3 años para ponernos al día en todas las nuevas tecnologías, pero a partir de ya muy breve esto va a venir con mucha gran fuerza, y el cliente nos tiene que ver muy preparado en el taller. No podemos estar pensando que cuando venga el primer coche híbrido eléctrico a nuestro taller tenemos que empezar a formarnos, a tener los sistemas de tones de carga, porque el cliente va a desaparecer, no confiará en nosotros y tendremos un problema. Por eso llevamos varios años ya preparando a nuestros talleres a hacer ese intercambio y a poner esa fase de movilidad en nuestras instalaciones. ¿Y qué es lo que nos ofrecen? Con el tema de digitalización de taller, comentaba Alejandro que tenemos unos descuentos del 30% cuando lo pidamos con el sistema de movilidad, movilidad 3, pero también tenemos la Next Generation, que aprovechando que nosotros vamos a hacer una formación, un webinar el próximo lunes a las 6 de la tarde, que os podéis apuntar, que es ayudar al taller con las memorias para no solo pedir para hacer todo el tema de digitalización del taller, sino pues si tenéis alguna página web nueva, queréis hacer alguna inversión en ordenadores, todo lo que se refiere a sistemas CRM, una digitalización al 100% del taller, pues nos están financiando el 100% de, de todas esas facturas que se puedan demostrar o a futuro de lo que vayamos a comprar. ¿Qué más? Lo que os comentaba, habrá un adelanto de estos 5 años y por eso estamos preparando durante todo este año y el año que viene webinar. Vamos a intentar hacer algún webinar mensual. Tenemos actualmente 5 formadores de vehículos de coche eléctrico híbridos, porque aquí hay muchas categorías formativas, como habéis podido ver. Hoy pues tenemos una parte de extensión que nos ha comentado Javi, muy amplia, de un coche eléctrico híbrido. Y para eso, pues cada vez estamos incorporando dentro del grupo Backindauto formaciones exclusivas de híbridos eléctricos, porque se abre pues ese gran abanico de formativo. Os vamos a enviar que el próximo 17 de julio habrá una formación de 8 horas, una formación presencial, que vamos a hablar de todas estas tecnologías, qué debemos de comprar, actualizarnos en el taller y ser los primeros pues para tener a nuestros clientes que estamos a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Os vamos a hablar un poco del tema de subvenciones, de las primeras precauciones que hay que tener con el coche híbrido eléctrico, qué es lo que nos van a entrar, qué es lo que nos van a exigir a nivel gubernamental, qué es lo que se está haciendo en Alemania, qué es lo que nos va a llegar aquí en España en breve. O sea, habrá un cambio interesante e importante que lo debemos de conocer. Tenemos que ser los primeros médicos para poder prescribir y decir y orientar a nuestros clientes qué deben
comprar y ser un poco los prescriptores, nosotros como talleres mecánicos y gerentes de empresa. Y luego también lo que damos con Grupo Baquindauto es ayudaros en todo ese marketing para que vuestros clientes sepan en todo momento que estáis al día en todas estas formaciones y que vuestro taller está preparado o estará preparado en breve. ¿Por qué hemos elegido a Circontrol? Porque Circontrol es una empresa de aquí de España, es una empresa que es un fabricante y nos ha proporcionado todo el tema de asesoramiento personalizado para cada taller. Porque ahora os podría poner aquí, que al final lo he descartado, poner los distintos tipos de tótems de carga, como ha explicado muy bien Alejandro, pero es mejor que nos envíes un correo electrónico para haceros un presupuesto gratuito, que os podamos orientar del tipo de tótem de carga que necesitáis con software o sin software. Esto lo podemos ir detallando en todo momento y hacerlo de una forma más personalizada, porque nos hemos encontrado empresas que venden este tipo de tótems de carga, pero luego a partir de ahí el taller es el que se tiene que encargar, pues, o si ha acertado o no en el tipo de compra. Y nosotros veíamos que esto no era factible, que lo que más importante era decidir con los ingenieros el tipo de tótem de carga que se requiera para cada taller, por dimensiones, por tipo de potencia contratada, si se tiene que variar o no, si tienes que hacer alguna variante de la instalación, y por eso es hacer un presupuesto, un asesoramiento gratuito a través del Grupo Baquindauto y sobre todo que poder estar conectados en todos estos webinars que iremos haciendo durante el año, tanto a nivel online como presencial, porque cada vez lo tenemos que ir integrando en nuestro día a día, ya es una realidad. Tenemos que adelantarnos, como os comentaba al principio, esos 5 años hay que hacer una aceleración bastante grande a nivel de taller, ¿vale? Que no nos pille con el pie cambiado y que tengamos la máxima información, todas las ayudas que hay y que vienen y que van a venir. Tenemos que estar al día y hay que aprovecharlas. Y por mí no me quería extender mucho más porque llevamos para mantener el timing de esta hora y media. Agradeceros a todos los asistentes por estar aquí hoy con nosotros y nos vamos a ver en breve seguro. Y bueno, gracias por todo a todo el equipo y doy paso a Alejandro para que nos haga un poco el cierre del evento de este webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, Joan, no sé si han hecho llegar durante la charla algún tipo de cuestión que podamos responder ahora. Hola, pues debe haber quedado todo muy claro porque no hemos recibido ninguna pregunta hasta ahora, lo cual es Vale, perfecto. también buena noticia. Es buena noticia también. Vale, pues por mi parte yo daría por concluida la charla. Hemos estado 1 hora y media, que es lo que nos habíamos comprometido. Supongo que a todos los que se han registrado de alguna forma se les hará llegar un enlace para que puedan visualizar la charla y la presentación. Y bueno, y estamos un poco pues a la espera de que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas o inquietudes, porque todo esto no ha hecho más que empezar. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima.